¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Seguramente cuando no entiendes cómo funciona algo o no sabes por qué ocurren las cosas, simplemente te haces preguntas. Desde preguntas normales como por qué nos da picazón una herida cicatrizando, hasta preguntas un poco más interesantes como por qué los hombres se quedan calvos. Bueno, señor Curiosity, algunos suscriptores viven haciéndose preguntas y algunas son tan interesantes que las traigo en este video. Por esto y por mucho más, estas son 20 preguntas curiosas en 10 minutos. 1. Mario Miguel pregunta ¿por qué donde cayeron las bombas en Japón es habitable y Chernobyl no? La razón por la cual el suelo japonés es habitable y Chernobyl no son dos principales motivos. Primero, por la diferencia de material radioactivo. En cada bomba atómica solo reaccionó 1 kilo de material radioactivo, mientras que en Chernobyl fueron miles de kilos que se incendiaron y liberaron radiación al medio ambiente. Y por otro lado, las bombas atómicas explotaron a cientos de metros de altura, lo que hacía que gran parte de la radiación se disperse por el aire. Pero el reactor de Chernobyl, al estar en el suelo, gran parte de la radiación directamente hizo reacción con la Tierra, lo que la mantiene ahí por muchos años más. 2. Daniel CC pregunta ¿por qué cuando cicatriza una herida nos da picazón? Seguro te ha pasado de haberte lastimado y que al comenzar a cicatrizarse te dé cierta picazón. Bueno, esto se debe a la presencia de unas células del sistema inmune llamados mastocitos. Estas células intervienen en el proceso de cicatrización y en su interior contienen un líquido que actúa sobre las células dañadas. Y este líquido se libera sobre la zona afectada, lo que produce la dilatación de los capilares sanguíneos, inflamación y la irritación de terminales nerviosas, lo cual produce ese picazón. 3. Shark pregunta si no tuviéramos párpados podríamos dormir. Aunque todos cerremos los ojos para dormir, hay ciertas personas, las cuales no son pocas, que sufren de algo llamado lagoftalmos nocturno, lo que simplemente hace que sus ojos no estén cerrados. Por lo que sí, aun con los párpados abiertos o sin párpados el cuerpo puede dormir, pero el problema está en que estos se encargan de proteger y lubricar el ojo, por lo que entonces aquellas personas que duermen sin cerrar sus párpados van a despertarse sintiendo que sus ojos están secos y además irritados. Mejor cierra los ojos, Timmy. 4. Junior Bogarín pregunta ¿por qué los hombres se quedan calvos y las mujeres no? Aunque puedan darse algunos casos especiales, las mujeres no suelen quedarse calvas con el paso del tiempo, pero los hombres sí. Y la razón la encontramos en que las mujeres naturalmente producen 1/10 de la testosterona que produce el hombre, una sustancia que además de aumentar la masa muscular y otras cuestiones, tiene un efecto sobre la pérdida de cabello. A lo largo del tiempo la testosterona produce otra sustancia que genera que los folículos del cuero cabelludo se atrofien. De esta manera el flujo sanguíneo disminuye y por lo tanto se dejan de producir pelos y los que tenemos obviamente mueren y caen. 5. Josué Aquino pregunta ¿por qué algunas frutas se oscurecen cuando se cortan? Cuando cortamos alguna fruta como una manzana y no la comemos inmediatamente, esta se empieza a oscurecer. Y aunque esto pueda parecer algo feo, en realidad es la simple oxidación de una sustancia conocida como polifenol al entrar en contacto con el oxígeno. La planta tiene esta reacción como un mecanismo de defensa que protege a la fruta de hongos y bacterias dejándola comestible durante más tiempo. 6. Carlos Pacho pregunta ¿se puede romper vidrio con la voz? Una de las dudas existenciales más grandes que existen es si realmente se puede romper vidrio con nuestra voz. Bueno, la respuesta es que sí, aunque sea muy difícil no es algo imposible y la razón por la que se da es porque cada objeto tiene una frecuencia de resonancia, por lo que entonces si uno grita contra el vidrio de una manera sostenida a esta frecuencia, se genera una vibración en las moléculas del vidrio que ante la mínima fisura microscópica terminan rompiendo el cristal. 7. Joaquín Freire pregunta ¿por qué las polillas se comen la tela? En realidad quienes se comen la tela de tu ropa no son las polillas en sí, sino que son sus larvas. Estos pequeños gusanos una vez que salen de sus huevos necesitan hacer su refugio para poder realizar la metamorfosis y convertirse en polilla. Y ahí es cuando estas larvas se comen telas de origen natural como lana o seda, ya que se nutren de la queratina ubicada en estas y además usan la tela para construir su refugio. Deje mi ropa, señora polilla. 8. Cristian Hurtado pregunta ¿cómo se hacen las islas artificiales? Durante los últimos años en algunas ciudades como Dubái nos hemos encontrado con enormes construcciones como las islas artificiales. Y sí, obviamente que no es para nada fácil hacer estas enormes islas y cuestan miles de millones de dólares. Y con respecto a cómo fueron hechas, bueno, simplemente a través de barcos areneros y un gran trabajo de ingeniería y logística, se fue tomando arena del fondo del Golfo Pérsico y luego depositada en donde se requería. 9. Jiménez FF pregunta ¿por qué el agua hervida ablanda una papa pero endurece un huevo? Al actuar el mismo agente, es decir el calor, sobre sustancias completamente diferentes, se producen efectos también diferentes. La papa está llena de almidón, una molécula que al recibir calor quiebra su estructura sólida y absorbe la humedad del ambiente, lo que nos da una papa blanda y húmeda.
En cambio, el huevo está lleno de proteínas, las cuales al recibir calor sufren una solidificación de sus paredes celulares, lo que nos da un huevo duro. 10. Santiago Hernández pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando se nos duerme una extremidad? La respuesta a esta sensación de no sentir una extremidad o sentir un hormigueo la encontramos en el sistema nervioso. Cuando dormimos en una mala posición o bien cuando mantenemos cierta presión sobre alguna extremidad, es probable que estemos ejerciendo una presión excesiva sobre algunos nervios. Entonces lo que ocurre es que estos comienzan a paralizarse y hasta que sentimos ese hormigueo y empezamos a moverlo de nuevo, no sentimos nada en nuestra extremidad. 11. Dedes pregunta, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? El cuerpo humano es una máquina perfecta y para lograr enfrentarse a posibles ataques de virus, bacterias y otras cuestiones, tiene un conjunto de tejidos, células y sustancias que se van a dedicar a defendernos. Aunque resulte difícil de imaginar, organismos como los glóbulos blancos que circulan por nuestra sangre van a atacar como depredadores a los agentes malignos que se ubican en el cuerpo. Y digo como depredadores porque sí, literalmente los van a atacar a una escala microscópica para eliminarlos de nuestro sistema. Gracias por cuidarnos, cuerpo humano. 12. Javier 7 pregunta, ¿es cierto que Marte alguna vez tuvo agua y qué pasó con esta? No es que Marte alguna vez haya tenido agua, sino que hoy en día se comprobó mediante fotografías y estudios que existe agua congelada en los polos del planeta rojo. Actualmente se investigan posibles ríos subterráneos, ya que en la superficie por las características del planeta, el agua solo se encuentra en dos estados, o bien sólido o en estado gaseoso. Lo más curioso de todo es que se cree que Marte pudo haber sido como la Tierra hace miles de años, lo que nos llevaría a un futuro no muy esperanzador. 13. Joseph Jiménez pregunta, ¿por qué cuando hacemos ejercicio físico nos duele el cuerpo al día siguiente? Al hacer ejercicio, aunque hagamos algo saludable, estamos lastimando nuestros músculos. De esta manera, luego de la actividad, se genera un proceso de recuperación en donde el cuerpo produce una serie de fibras musculares que van a sumarse a los músculos trabajados. Y es ahí en donde se da el dolor que sentimos. Conocido como dolor muscular de efecto retardo, este se da unas cuantas horas después de haber estresado el tejido muscular. Y el dolor aparece porque el cuerpo comienza a recuperarse y genera una serie de reacciones en todo el cuerpo. 14. Adilene S.A. pregunta, ¿qué significa la S y las líneas del signo peso? En esta vida todo tiene un porqué, y si nos fijamos en el origen del símbolo del peso o el dólar, nos encontramos con lo siguiente. Esa S con una línea atravesada surgió de la moneda española utilizada a partir del siglo XV, conocida como reales de plata. Una moneda que había empezado a extenderse por todo el continente americano tras la colonización. De esta manera el símbolo peso sería una estilización de las columnas de Hércules que aparecen en estas monedas, junto con la banda con la leyenda Plus Ultra que las envolvía. A ver si sabías eso, amigo. 15. Un Kistriken pregunta, ¿dónde es lo más lejos que ha llegado el ser humano en el espacio? Hasta el día de hoy, el objeto más lejano alguna vez construido por el hombre es la sonda espacial Voyager 1. Este dispositivo se envió al espacio en 1977 y hasta ahora, además de habernos enviado increíbles imágenes de Saturno y Júpiter, logró alejarse tanto pero tanto que hoy se encuentra a más de 36.000 millones de kilómetros de distancia, casi al límite del sistema solar. Una distancia realmente increíble que logró al viajar a más de 60.000 kilómetros por hora durante más de 40 años. 16. Harum 13 pregunta, ¿por qué cuando nos golpeamos fuerte en algún lugar, ese sitio se pone morado? Una vez que nos golpeamos, un grupo de vasos sanguíneos se rompen y un poco de sangre se pierde y queda estancada entre los vasos y la piel. En ese momento el cuerpo empieza a filtrar esta sangre y al ocurrir diferentes reacciones químicas el color va a ir cambiando. Por ejemplo, lo primero que suele ocurrir es que la sangre se queda sin oxígeno, lo cual la oscurece. Y después, cuando el cuerpo descompone la hemoglobina de esta, se producen otras sustancias que pueden darnos un color amarillento o verdoso. 17. Samuel Alonso pregunta, ¿por qué existen icebergs de diferentes colores en la Antártida? Como sabemos, el agua es transparente, pero si la colocamos en una gran cantidad como el océano, pasa a verse azul. Y bueno, algo parecido pasa con la nieve y los icebergs. Cuando hay nieve o hielo en una superficie, esta se ve blanca porque la luz es reflejada casi en su totalidad por la alta cantidad de burbujas de aire presentes en su interior. Pero en cambio en los glaciares o en algunos icebergs, como el hielo se va comprimiendo y las burbujas de aire van desapareciendo, termina aumentando la densidad, lo que evita el reflejo de la luz y nos da este color azulado. 18. Néstor Chambi Mamani pregunta, ¿por qué la picadura de las arañas es mortal para el ser humano? La picadura de los arácnidos puede ser mortal para el ser humano por los efectos que puede tener el veneno en nuestro cuerpo. Tenemos que saber que hay dos principales tipos de veneno: el neurotóxico, el cual afecta al sistema nervioso, y el necrótico, el cual daña a los tejidos. Una vez que el veneno se mete en nuestro torrente sanguíneo, comienza a circular por todo el cuerpo, generando estos problemas, lo cual, dependiendo del tipo de araña y de la condición de la persona, puede llevar a la muerte o a secuelas muy graves.
Cuidado con la araña, Peter Parker. 19. Clayton Carmine pregunta ¿cuánto tiempo tardaríamos en llegar a los planetas del sistema solar? En la actualidad, el ser humano logró caminar por la superficie de la Luna en varias oportunidades, a la cual llega luego de 3 días en el espacio. Pero por ejemplo, si pensamos en Marte, dependiendo de su ubicación con respecto a la Tierra, podemos tardar entre 6 meses y 2 años y medio. Otros casos como Venus tardaríamos 5 meses, y así va a depender de qué tan lejos se encuentren de la Tierra en el momento de realizar la misión, ya que cada cuerpo del espacio sigue una órbita y se aleja y se acerca constantemente. 20. Kinado FF pregunta ¿por qué casi todos los policías usan trajes de color azul? La tradición de la mayoría de los países en utilizar trajes azules para sus fuerzas policiales se basa en 3 principales cuestiones. Primero, aunque resulte raro de escuchar, es porque el azul marino es un color oscuro muy fácil de limpiar con respecto a posibles colores claros que exhiben manchas y suciedad más rápido. Por otro lado, el color azul oscuro le provee a la policía cierta cobertura y camuflaje por la noche, y ya por último pero no menos importante, es porque el color azul le da más seguridad a la gente, tanto a las luces como a la ropa. Antes de irme le mando un saludo a Johnny Flores, otro saludito para Roberto Cabrera, un gran saludo para Michael Quiñones, y ya por último un saludo para Stitch, otro saludito para Elian Valencia, un gran saludo para Kevin Lima, y el último saludo se lo va a llevar el crack de Ángel David Espinosa.